Bueno, hablemos del primer molar inferior permanente. El primer molar inferior permanente comienza su clasificación al nacer. Termina la clasificación de su corona a los 2.5 o 3 años de edad. Erupciona a los 6 o 7 años de edad. Y termina la clasificación de su raíz a los 9 o 10 años de edad. A estos dientes le corresponden los números 36 y 46. Su eje longitudinal tiene una inclinación de 10 grados con respecto al plano facial y de 12 a 13 grados con relación al plano medio. Es el más voluminoso de los dientes mandibulares, así como es el primer molar superior de los dientes superiores. Al primer molar inferior y superior se les conoce como los molares de 6 años, porque erupcionan a esa edad. Aparecen en distal del último molar temporal, que sale más o menos por aquí. No reemplazan a ningún diente temporal. También son conocidos como dientes claves de la oclusión, por ser ellos que al ocluir obligan a los arcos dentarios a conservar o mantener esa relación tan precisa entre ellos. Su corona está formada por 5 lóbulos, 3 vestibulares, como podemos observar, y 2 linguales, correspondiéndole una cúspide a cada uno de ellos. Como en todos los molares inferiores, el mayor diámetro coronario es el mesio-distal. La diferencia entre los diámetros mesio-distales de los dientes anteriores de ambos maxilares hace que hasta los premolares el arco superior sea más largo que el arco inferior. Esa diferencia es compensada por los molares para que ambos arcos terminen a la misma altura y tengan la misma longitud. La corona del primer molar inferior, como en todos los dientes inferiores, tiene su eje longitudinal inclinado hacia lingual, formando un ángulo con el eje longitudinal de la raíz. Algo así. Cara oclusal. Su contorno tiene una forma trapezoidal. El lado vestibular es más largo y converge hacia distal y hacia lingual. Hacia distal y también hacia lingual, como se puede observar. El lado lingual está orientado casi paralelamente al eje mayor de la cara y presenta también las dos convexidades correspondientes a las dos cúspides linguales. Los lados mesial y distal son convexos, siendo mesial casi perpendicular al eje mayor de la cara y distal francamente oblicua hacia lingual, destacándose así la diferencia de diámetros de las caras libres. En la cara oclusal encontramos 5 cúspides, 3 vestibulares que se denominan la mesiovestibular, la centrovestibular y la distovestibular, y 2 linguales que son la mesiolingual y la distolingual. Las cúspides vestibulares están separadas de las linguales por una línea segmental central que divide la superficie oclusal en 2 partes iguales en sentido vestíbulo-lingual. Este surco fundamental equidista de las caras libres. La fosa central es la parte más profunda de la cara oclusal y está situada en el centro, algo hacia distal. Ella divide a la línea segmental central en 2 partes, una mesial y una distal. Esta línea es bastante sinuosa y termina en mesial y en distal en 2 puntos denominados fosa mesial y fosa distal, de las que salen los surcos secundarios. Hacia el lado mesial se denominan surco mesio-vestibular y surco mesiolingual, y hacia el lado distal se denominan surco disto-vestibular y surco distolingual. La cara oclusal termina hacia los lados mesial y distal en 2 crestas del malte denominadas crestas o prominencias marginales mesial y distal. El espacio comprendido entre los surcos secundarios y las prominencias o rebordes marginales se denomina fosa triangular mesial y fosa triangular distal. En ocasiones, la línea segmental central atraviesa los rebordes marginales y se insinúa en las caras proximales. Aquí se puede observar. De las cúspides vestibulares, la mayor es la mesiovestibular, que ocupa casi la mitad del diámetro mesiodistal, la mesiovestibular. La cúspide centrovestibular ocupa los 2/3 partes del resto del diámetro mesiodistal. Y la cúspide distovestibular es la porción restante. De las cúspides linguales son casi iguales, aunque la mesiolingual es algo mayor que la distolingual. De las 5 cúspides, esto es muy importante, la cúspide que ocupa la mayor superficie es la mesiovestibular y la que ocupa menor superficie es la distovestibular. También las cúspides vestibulares son más redondeadas y bajas y las linguales más agudas y altas o elevadas. Las cúspides mesiales son mayores que las distales. La cúspide mesiovestibular está separada de la centrovestibular por el surco mesio-ocluso vestibular, surco que se extiende desde la línea segmental central, un poco desde la fosa central o un poco mesial de ella hasta la cara vestibular, donde termina aproximadamente en la unión de los tercio cervical y medio. Aquí. En la cara vestibular, como podemos ver, este surco es recto y vertical y termina en una fosa. Y en la cara oclusal está levemente inclinado hacia mesial. Esta fosita donde termina el surco es un sitio propenso a las caries. Donde comienzan los surcos mesio-ocluso vestibular y disto-ocluso vestibular, a nivel de la línea segmental central, existen generalmente fosas principales mesial y distal. Donde comienzan los surcos mesio-ocluso vestibular y disto-ocluso vestibular, a nivel de la línea segmental central, existen generalmente fosas principales mesial y distal. Las cúspides linguales están separadas entre sí por el surco ocluso lingual, que va desde la fosa central hasta la superficie lingual. En la cara lingual, este surco es recto, vertical y termina en la unión de los tercios oclusal y medio, en forma insensible y no termina en una fosita, a diferencia del surco mesio-ocluso vestibular, que sí termina en una fosita. Está situado algo hacia distal y es más corto y superficial que los surcos vestibulares. Cara vestibular. La cara vestibular es más ancha que larga, es decir, es más ancha en sentido mesio-distal que larga en sentido cérvico-oclusal. El borde mesial es más largo que el distal en sentido cérvico-oclusal, siendo el distal totalmente convexo y el mesial cóncavo en cervical y convexo en oclusal. El borde oclusal está formado por las vertientes de las 3 cúspides vestibulares, que decrecen de mesial a distal. La línea cervical es convexa en una curvatura para cada raíz. Esta cara es convexa en sentido mesio-distal y es lisa en el tercio cervical, estando interrumpida en los otros 2 tercios por la presencia de los surcos mesio-ocluso vestibular y disto-ocluso vestibular.
También es convexa en sentido cérvico-oclusal y desde la unión de los tercios cervical y medio se inclina gradualmente hacia la cara oclusal. La cara mesial. La cara mesial es bastante lisa, convexa, con un aplanamiento o depresión en cervical. Oclusalmente termina en el reborde marginal mesial, y se observa la mayor altura de la cúspide lingual. En ocasiones, uno o dos pequeños surcos, prolongación del surco central, atraviesan la prominencia marginal y se pierden en esta cara. La línea cervical se eleva, aquí no se observa bien, pero la línea cervical se eleva ligeramente hacia oclusal. Cara distal. En sentido vestíbulo-lingual es más angosta que la cara mesial. Esto se debe a la convergencia hacia distal de las caras libres, especialmente de la cara vestibular. Además, es más convexa y más corta en sentido cérvico-oclusal que la cara mesial. Oclusalmente tiene una disposición semejante a la de la cara mesial, mayor altura de la cúspide lingual y a veces una prolongación de la línea segmental central. La línea cervical en esta cara es casi recta. Cara lingual. La cara lingual mesiodistalmente es menor que la cara vestibular y no en sentido cérvico-oclusal. Es casi recta en los tercios cervical y medio y converge hacia oclusal en el tercio oclusal. Mesiodistalmente es convexa, lisa en el tercio cervical y medio y en oclusal está interrumpida por el surco ocluso lingual, que divide en dos porciones, la mesial mayor que la distal. Oclusalmente está limitada por las vertientes de las cúspides, mayor la mesial. La línea cervical es casi recta. Sus raíces. Tiene dos raíces, una mesial y una distal. La raíz mesial es más larga, más gruesa, vestíbulo lingualmente también, y es delgada y aplanada en sentido mesio-distal. Generalmente tiene una primera porción inclinada hacia mesial, como se observa aquí, y luego se curva hacia distal, terminando en un ápice redondeado. Raíz distal es más cónica, también es algo aplanada en sentido mesio-distal, es más corta y puede ser recta e inclinada hacia distal. A veces presenta una curvatura hacia distal, como la raíz mesial. La separación entre las dos raíces es considerable. Ambas se unen en un cuello común antes de unirse a la corona. En cuanto a su cavidad pulpar, ocurre algo interesante. Sigue la forma del diente con 5 cuernos pulpares. Posee dos conductos radiculares en la raíz mesial y en la raíz distal existe un solo conducto. Y posee 5 cuernos pulpares. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que posee 5 cuernos pulpares y 3 conductos radiculares. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Bye.